Te acuestas, cierras los ojos y en algún momento de la noche vuelve a aparecer el mismo escenario, la misma sensación. A veces son los mismos rostros, a veces los mismos lugares. Y cuando te despiertas, aún sintiendo el peso de aquello en el pecho, lo primero que haces es intentar olvidarlo. Después de todo, fue solo un sueño, pero ese sueño volvió ayer, y la semana pasada, y hace 3 meses. Ya te has despertado así más veces de las que puedes contar. Algo está intentando comunicarse contigo, y tú sigues colgando el teléfono. A lo largo de la historia, civilizaciones enteras construyeron templos, crearon rituales y formaron grupos de sacerdotes especializados en una única función: interpretar sueños que se repetían. Los egipcios llamaban a esos sueños sesheta, mensajes sellados. Los griegos dormían en templos específicos esperando que un sueño recurrente llegara como respuesta divina. No era superstición, era un reconocimiento de algo que la modernidad decidió desechar, lo que esas culturas sabían y que tu mente racional hoy se resiste a aceptar, es que un sueño que vuelve no es un error del sistema nervioso, no es el cerebro procesando archivos. Un sueño recurrente es una estructura que se niega a disolverse porque aún no ha sido escuchada. Piensa por un momento en cómo funciona cualquier mensaje urgente en tu vida. Cuando alguien necesita decirte algo importante y no contestas, ¿qué sucede? La mensaje llega de nuevo, por otro canal, en otro momento, con una urgencia creciente. El sueño repetido funciona exactamente así, pero con una diferencia crucial. No viene de fuera. Viene de una parte de ti que no tiene acceso a tu voz consciente, a tu racional, a tus defensas cotidianas. Y por eso, habla en la única lengua que consigue alcanzarte cuando estás completamente desprotegido: el símbolo, la imagen, la sensación. Carl Jung entendía que el sueño es una pequeña puerta escondida en el más íntimo y secreto recoveco de la psique. Pero no estaba siendo poético por capricho. Pasó décadas documentando casos de personas cuyos sueños repetidos señalaban con precisión quirúrgica conflictos internos que la conciencia se negaba a tocar. La misma persecución nocturna, la misma casa desconocida que parece familiar, la misma caída sin fin. Cada uno de estos patrones es un mapa, y el punto que va a cambiar cómo miras tus sueños a partir de ahora es este: la repetición no es un defecto, es la intensidad del mensaje. Cuantas más veces vuelve un sueño, más urgente es lo que conlleva. No estás teniendo el mismo sueño porque tu cerebro se atascó en un bucle. Estás teniendo el mismo sueño porque aún no has respondido a lo que te está pidiendo. En los próximos minutos vas a entender el mecanismo exacto detrás de esto, por qué estos sueños se repiten, qué están intentando mostrarte y cómo finalmente escuchar lo que esa parte más profunda de ti ha estado gritando durante semanas, meses, a veces años. Tu mente consciente piensa en palabras, tu inconsciente piensa en imágenes. Esto no es metáfora, es literalmente cómo operan las dos capas de tu psique. Durante el día, usas el lenguaje para organizar el mundo. Tengo miedo. Necesito tomar una decisión. Esta situación me está asfixiando. Por la noche, cuando la mente racional se duerme, la otra capa asume el control, y ella no tiene palabras, tiene escenas, sensaciones, símbolos. Es como si hubiera un traductor que solo trabaja durante el día, y por la noche el idioma original emerge sin filtro. Un sueño recurrente, en este contexto, es un mensaje que quedó sin traducir. Algo que tu psique más profunda está intentando comunicar, pero que en el momento en que te despiertas, el traductor aún está somnoliento y tú lo descartas todo antes de que pueda trabajar. Vamos a hacerlo concreto. Imagina que tienes, repetidamente, el sueño de estar en un lugar inmenso y no conseguir encontrar una salida. Pasillos que conducen a más pasillos, puertas que se abren a más puertas. En la superficie parece solo una experiencia de angustia nocturna, pero el inconsciente no fabrica angustia en vano. Te está mostrando en imagen algo que ya sientes en la vida de vigilia, pero aún no has nombrado: una sensación de trampa, de circularidad, de estar viviendo en un patrón que no lleva a ninguna parte. El sueño no creó este sentimiento, lo reveló,
Este es el mecanismo central que la mayoría de las personas nunca aprende. El sueño recurrente no es la causa de nada. Es el espejo de algo que ya existe dentro de ti, pero que tu mente consciente aún no ha tenido el valor o la claridad para mirar directamente. Jung decía que el inconsciente compensa la conciencia. Esto significa que, cuando estás viviendo de forma desequilibrada, ignorando una parte tuya, reprimiendo una emoción, huyendo de una verdad, el inconsciente crea presión, y esa presión encuentra salida en el sueño. Si ignoras el sueño, la presión aumenta. El sueño vuelve más intenso, más perturbador, más vívido. No porque algo esté mal contigo, sino porque el sistema está funcionando exactamente como debe. Ahora piensa en los sueños más comunes que se repiten para las personas. Ser perseguido por algo o alguien es lo más universal. Casi todo ser humano en el planeta ya ha tenido alguna variación de este sueño. Y la interpretación superficial sería: tienes miedo de algo. Pero lo que el inconsciente realmente está mostrando al construir esta escena es más específico y más perturbador que eso. Está diciendo que hay una parte de ti de la que estás huyendo activamente, no un peligro externo, una verdad interna. Y la persecución continúa porque la huida continúa. Otro patrón muy frecuente: soñar que estás despreparado para algo, un examen, una presentación, una situación de exposición. Te despiertas con esa vergüenza oprimiéndote el pecho, incluso si en la vida real eres competente, adulto, experimentado. ¿Por qué esto vuelve? Porque hay un nivel de ti que aún carga la creencia de que no es suficiente, que vas a ser descubierto, que debajo de la actuación existe algo inadecuado que el mundo eventualmente encontrará. El sueño no te está llamando incompetente, te está mostrando dónde aún existe una herida abierta que aprendiste a cubrir durante el día. El inconsciente es honesto de una forma en que la mente consciente rara vez puede serlo, y esa honestidad brutal, disfrazada de imagen y sensación, es el regalo que los sueños recurrentes conllevan. La pregunta nunca fue: ¿qué significa este sueño? La pregunta siempre fue: ¿estoy dispuesto a escuchar lo que me está mostrando? Existe una práctica que los intérpretes de sueños de todas las tradiciones espirituales del mundo usaron independientemente de cultura o época, y que puedes hacer hoy por la noche, con cero costo y cero conocimiento previo. No es analizar simbolismo con diccionarios, no es buscar qué significa soñar con agua. Esas herramientas existen, tienen valor, pero antes de ellas existe algo más directo, más personal, más poderoso. Es lo que vamos a hacer ahora. Cuando te despiertas de un sueño recurrente, antes de cualquier cosa, antes de agarrar el celular, antes de levantarte, antes de dejar que la mente consciente asuma el control, quédate exactamente donde estás y haz una única pregunta: ¿qué estabas sintiendo en el sueño? No lo que estaba sucediendo, no quién estaba allí, no el escenario, el sentimiento. Esto lo cambia todo. El inconsciente no se comunica principalmente a través de narrativa, se comunica a través de emoción. El sentimiento que llevaste en el sueño, esa angustia, esa ligereza súbita, ese terror, esa nostalgia que no tiene nombre claro, ese sentimiento es el mensaje. El escenario es solo el vehículo que el inconsciente eligió para entregarte esa emoción. Ahora, con ese sentimiento aún vivo en el cuerpo, pregunta: ¿dónde reconozco esto en mi vida de vigilia? Parece demasiado simple para ser real, pero experimenta hacer esto mañana por la mañana y te darás cuenta de que la respuesta llega con una claridad desconcertante. El sentimiento de persecución que llevaste en el sueño es el mismo que sientes en el trabajo a las 3 de la tarde cuando tu jefe envía un mensaje. El sentimiento de desprotección que apareció en el sueño es el mismo que sientes cuando necesitas mostrar algo que creaste a alguien cuya aprobación te importa demasiado. El sentimiento de estar perdido en un laberinto es el mismo que sientes cuando piensas en la relación que dura 2 años sin una dirección clara. El sueño no está inventando emociones, está amplificando, con la dramaticidad que solo el inconsciente consigue, algo que ya sientes pero aún no te has detenido a nombrar. Ahora la segunda parte de la práctica.
Después de identificar el sentimiento y el espacio en la vida donde lo reconoces, pregunta una última cosa. ¿Qué me está pidiendo este sentimiento que haga? No lo que te está pidiendo que pienses, que entiendas o que analices, lo que te está pidiendo que hagas. El inconsciente está orientado a la acción, aunque hable en imágenes. La persecución te está pidiendo que dejes de huir de una conversación que necesita tenerse. El laberinto te está pidiendo que admitas que estás, de forma circular, en un patrón que no funciona. El sueño de despreparado te está pidiendo que cuestiones si la identidad que construiste durante el día realmente te representa. Cuando haces esto durante 3 mañanas consecutivas con el mismo sueño recurrente, algo interesante sucede. El sueño cambia. No necesariamente desaparece de inmediato, pero cambia, porque el mensaje comenzó a ser escuchado. La presión interna que generaba la repetición comienza a encontrar otro canal, un canal consciente, de vigilia, responsivo, y el mensajero no necesita ya golpear con tanta fuerza la puerta. Imagina que alguien en tu vida intenta decirte una verdad importante, y cada vez que esa persona comienza a hablar, tú cambias de tema, o sales de la habitación, o de repente recuerdas que tienes algo urgente que hacer. ¿Qué sucede? Esa persona encuentra otros momentos para decírtelo, con más insistencia, con más creatividad, hasta que o tú escuchas, o la relación entre ustedes se rompe completamente. Tu inconsciente está en esa posición contigo. La razón por la cual la mayoría de las personas nunca escucha lo que sus sueños recurrentes están diciendo no es falta de interés o de inteligencia, es que escuchar requiere algo que la mente consciente protege con toda su energía: vulnerabilidad. Porque lo que los sueños recurrentes casi invariablemente señalan son los lugares donde estás viviendo de forma deshonesta contigo mismo. Y ser honesto contigo mismo es, quizás, lo más incómodo que existe. Piensa en cuántas veces te has despertado de un sueño perturbador y en lugar de quedarte con él por 30 segundos, la mente lo descartó inmediatamente. Fue solo un sueño. Mi cerebro es raro. Comí algo pesado anoche. Esos descartes son defensas. Son la mente consciente cerrando la puerta antes de que el mensaje entre, porque alguna parte de ti sabe, aunque no de forma articulada, que si realmente escuchas lo que ese sueño está diciendo, vas a tener que cambiar algo, y el cambio es amenazador. Lao Tzu comprendía que conocerse a uno mismo es iluminación. La frase parece linda y abstracta hasta que te sientas con lo que realmente implica. Conocerse a uno mismo significa ser capaz de mirar tus propios puntos ciegos, tus propias contradicciones, los lugares donde lo que dices que sientes y lo que realmente sientes no coinciden, y es exactamente esos lugares los que los sueños recurrentes habitan. Existe un patrón muy específico que aparece. Las personas que más se resisten a trabajar con sus sueños son aquellas cuyos sueños tienen el mensaje más urgente. No es coincidencia, es el mismo mecanismo. Cuanto más la mensaje amenaza el statu quo de la identidad que construiste, más fuerte es la resistencia a escucharla. Alguien que sueña repetidamente que está traicionando a alguien, por ejemplo. La reacción inmediata es vergüenza y descarte. No soy ese tipo de persona. Yo amaría a mi pareja. Pero el sueño no es un juicio moral. El inconsciente no tiene moralidad en el sentido que la mente consciente entiende. Ese sueño está, casi siempre, hablando sobre traición consigo mismo. Sobre la parte de ti que está viviendo una vida que no es realmente suya, que está siendo quien alguien espera que seas, en lugar de quien realmente eres. Este tipo de insight, cuando emerge, puede transformar completamente cómo entiendes una relación, una carrera, una elección de vida. Pero para llegar allí es necesario pasar por la incomodidad de sentarse con el sueño en lugar de huir de él. Un ejercicio simple para cuando percibas que la resistencia surge. Cuando te despiertes del sueño recurrente y sientas la necesidad de descartarlo, haz lo opuesto intencionalmente. Quédate 2 minutos acostado, con los ojos cerrados, y deja que el sentimiento del sueño permanezca en el cuerpo sin intentar resolver o analizar. Simplemente siente, sin juicio, sin historia, sin explicación. 2 minutos de presencia con aquello de lo que normalmente huyes.
Esto ya es suficiente para empezar a mover algo que estuvo estancado durante mucho tiempo. Vamos a hacer algo diferente en este momento. Déjame mostrarte cómo esto funciona en la práctica, a nivel de lo concreto, de lo cotidiano, de lo que realmente cambia cuando alguien finalmente deja de huir de su propio sueño. Una mujer soñaba, repetidamente, que estaba dentro de una casa enorme y no lograba encontrar el camino de regreso a una habitación específica. A veces la habitación era el dormitorio, a veces la cocina, pero siempre algún lugar que debería ser el centro, el hogar, el punto de retorno. Se despertaba con una desorientación que tardaba horas en disiparse. Durante 2 años, ella atribuyó esto al estrés en el trabajo. Cuando finalmente se quedó con el sentimiento del sueño y preguntó dónde lo reconocía en la vida de vigilia, la respuesta llegó de una forma que la sorprendió. Ya no sabía quién era cuando estaba sola. Había pasado tantos años siendo quien las personas a su alrededor necesitaban que fuera. Madre presente, profesional confiable, hija disponible, que la habitación central de la casa, que era ella misma, se había vuelto inaccesible. El sueño no cesó inmediatamente, pero cambió, y ella cambió con él. Esto es lo que sucede cuando un sueño recurrente es finalmente escuchado. No desaparece por arte de magia, evoluciona. Comienza a mostrar nuevos elementos, nuevos espacios, nuevas posibilidades dentro del mismo tema, porque el inconsciente no está atrapado en el problema, te está guiando a través de él. Una vez que la primera mensaje fue recibida, comienza a mostrar el siguiente paso. Existen 3 prácticas simples que aceleran este proceso de forma significativa. La primera es el diario de sueños, pero no de la forma que probablemente conoces. No se trata de escribir un informe detallado de todo lo que sucedió en el sueño. Se trata de escribir, en 3 frases, el sentimiento dominante, dónde reconoces ese sentimiento en la vida de vigilia y una acción que ese sentimiento te está pidiendo. 3 frases, todos los días durante una semana. El patrón que emerge en esas anotaciones te revelará algo sobre ti mismo que ningún análisis intelectual podría lograr. La segunda práctica es la conversación con el símbolo. Si en tu sueño recurrente aparece un elemento específico, una persona, un objeto, un lugar, una situación, elige ese elemento y escribe como si fueras él, en primera persona. Soy la casa de tu sueño. Soy oscura porque... Esto parece extraño, casi infantil, pero lo que sucede cuando haces esto es que la inteligencia del inconsciente comienza a hablar a través de la escritura de una forma que el análisis directo rara vez alcanza. La tercera práctica es la más simple y quizás la más poderosa. Antes de dormir con intención clara, dite a ti mismo: estoy dispuesto a escuchar lo que este sueño está intentando mostrarme. No quiero entender. Dispuesto a escuchar. La diferencia no es semántica, es estructural. Querer entender sigue siendo la mente racional intentando controlar el proceso. Estar dispuesto a escuchar es abrirse a recibir lo que venga, independientemente de si es cómodo o no. Alan Watts percibía que la vida no tiene significado, es significado en sí misma. Aplicado al sueño, esto quiere decir que la jornada de escuchar tus sueños no tiene un destino final donde todo queda claro y los sueños se detienen. La vida del inconsciente es continua. Lo que cambia es tu relación con ella. En lugar de un mensajero ignorado, tus sueños se convierten en colaboradores. Una inteligencia interna que está constantemente trabajando para tu crecimiento, incluso cuando tu mente consciente está demasiado ocupada para percibirlo. Hay 2 tipos de personas que tienen el mismo sueño recurrente. El primer tipo se despierta, siente el peso familiar de la imagen, lo descarta con un suspiro y sigue el día. Semanas después, el sueño vuelve. Meses después, sigue volviendo. Años pasan y el sueño aún aparece, quizás con menos frecuencia, quizás con más intensidad en épocas de presión, pero sigue allí, un visitante que nunca fue acogido, un mensaje que nunca fue leído. El segundo tipo aún no existe completamente. Se está construyendo ahora en esta conversación en ti. Lo que separa a estos 2 tipos no es una sensibilidad especial o un don espiritual. Es una única decisión, la decisión de tratar el propio mundo interior con la misma seriedad con la que tratas el mundo externo.
de dar a lo que sucede dentro de ti, en los sueños, en las intuiciones, en los sentimientos que surgen sin causa aparente, el mismo crédito que das a una reunión importante o a un mensaje que necesita respuesta. Cuando comienzas a escuchar los sueños recurrentes de verdad, algo que no es inmediatamente obvio comienza a suceder en la vida de vigilia. Comienzas a reconocer más rápidamente cuando estás actuando por miedo en lugar de por elección. Cuando estás siendo quien alguien espera en lugar de quien tú eres. Cuando estás persiguiendo algo que no es realmente tuyo. El sueño recurrente, en esta perspectiva, no es un problema a resolver. Es un maestro que llegó a tu vida, sin nota, sin currículum, sin horario marcado, pero con una consistencia perturbadora y una precisión que ningún maestro externo puede tener, porque viene del único especialista en ti que realmente existe, tú mismo. Kota Krishnamurti enseñaba que observar sin evaluación es la forma más elevada de inteligencia. Aplicado al sueño, esto significa que el mayor obstáculo no es la falta de interpretación, es el juicio, la prisa por clasificar el sueño como bueno o malo, aterrador o esperanzador, relevante o descartable. Cuando observas el sueño sin ese filtro inmediato, cuando simplemente te quedas con él, dejas que exista, notas lo que trae, algo se abre, no una respuesta, sino una apertura. Y las aperturas, en el trabajo interior, valen más que las respuestas. La pregunta que queda y que puedes llevarte para el próximo sueño que venga es esta. Si esta imagen recurrente es una parte de ti intentando comunicarse contigo, ¿qué tipo de oyente quieres ser para ti mismo? ¿Aquel que descarta o aquel que escucha? La respuesta a esa pregunta no es teórica. Se revela en lo que haces mañana por la mañana, en los 30 segundos después de despertarte, cuando el sueño aún está vivo y el día aún no ha comenzado. Si esto resonó contigo, deja un comentario abajo sobre cuál fue tu mayor aprendizaje acerca de los sueños recurrentes. Y si estás listo para continuar tu viaje de descubrimiento espiritual, dale me gusta y suscríbete para no perderte lo que está por venir. Te veo en el próximo video.